Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. Estamos en la segunda parte de esta clase y hoy vamos a diseñar los piñones o sprockets para cadena, para un sistema de transmisión de potencia que emplea cadenas. Antes de comenzar con este diseño y con todos los pasos para el diseño de los piñones, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Efectivamente Sebastián desea saber qué es una cadena y qué partes tiene, y Valentina nos pide que hagamos o que continuemos con el ejemplo de la clase. Antes de continuar con el ejemplo de la clase, es importante ver nuevamente los siguientes conceptos. Es importante, jóvenes, entender que las cadenas son elementos de transmisión de potencia flexibles y están formadas por una serie de eslabones unidos con pernos. También es importante entender que estas cadenas se emplean para velocidades de giro altas sin sufrir deslizamiento, a diferencia de de las transmisiones por bandas elásticas, las cuales debido a este deslizamiento pues generan pérdidas de energía. Habitualmente se emplean este tipo de cadenas para bajas velocidades y soportan grandes fuerzas de tensión. Aquí en la imagen, jóvenes, ustedes pueden observar efectivamente dos tipos de cadenas totalmente diferentes con rodillos de diferentes tamaños, y acá abajo podemos observar dos piñones para cadena, efectivamente con una cantidad de dientes totalmente diferente. Generalmente estos piñones para cadena pues están hechos en un material que se conoce como el hierro fundido. Acá efectivamente, jóvenes, en el tablero, en esta imagen ustedes pueden observar los elementos y los componentes de esa cadena. Tenemos que una cadena está formada efectivamente por unos bujes, unos pasadores, unos rodillos, tenemos también unas chapetas que son las que mantienen unidos todos estos elementos internos de la cadena, y finalmente pues cuando ensamblamos todos los elementos vamos a tener este elemento que ustedes ven acá en el tablero, que es el eslabón con los rodillos. Esto lo podemos mantener unido mediante una unión simple que utiliza este clip que ustedes ven acá en la imagen del lado derecho, o mediante unos pines, que son estos alambres que atraviesan los pasadores y evitan efectivamente que se desarme el eslabón junto con los rodillos de la cadena. Estas imágenes fueron obtenidas de un manual de la empresa Entermec. Aquí les dejo efectivamente, jóvenes, la dirección para que quien desee pues pueda consultar este catálogo. También debajo del video les dejo la dirección del catálogo. Bueno, efectivamente, continuando con el ejemplo de la clase, recordamos que estamos diseñando un sistema de transmisión de potencia que emplea una cadena, y esta cadena puede ser de una, dos o de más hileras. Y también pues vamos a diseñar dos piñones que también se conocen como sprockets o catarinas, así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en la imagen. Aquí tenemos el piñón pequeño, que es el piñón conductor, y tenemos el piñón conducido, que es el que está acoplado al eje de la máquina. Aquí con esta línea de color rojo queremos identificar la cadena. Recordemos que las cadenas no tienen planos de taller porque son elementos comerciales, y lo que sí debemos de aprender es a seleccionar efectivamente la cadena, y en base a la selección de la cadena pues diseñar los piñones para esa cadena, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí tenemos, jóvenes, en esta imagen el plano de ensamble de ambos piñones junto con la cadena. Entonces, para el ejercicio que estamos utilizando en la clase, teníamos los siguientes datos. Nos pedían que la máquina que vamos a impulsar efectivamente va a girar en este rango de valores entre 230 y 240 RPM, del cual obtuvimos un valor, enseguida los vamos a ver, y estamos empleando un motor de combustión interna a gasolina que tiene 15 caballos de potencia y que gira 900 revoluciones por minuto.
Aquí, jóvenes, en el tablero estamos viendo los resultados que obtuvimos en la primera parte de esta clase. Efectivamente, aquí tenemos el tipo de motor. Miren que es un motor a gasolina que gira a 900 RPM con 15 caballos de potencia. Calculamos el factor de servicio del motor, la potencia de diseño, la relación de transmisión. Finalmente escogimos un tipo de cadena simple de una hilera número 50 con un paso de 5/8 de pulgada, una longitud de cadena igual a 172 pasos o 107,5 pulgadas, la distancia entre los centros de los piñones igual a este valor, 25,4375 pulgadas, los diámetros de ambos piñones, el conductor, el conducido y el número de dientes, que finalmente obtuvimos un valor de 35 dientes para el piñón conductor y 134 dientes para el piñón conducido. Y la lubricación es una lubricación de tipo B. Con estos datos, efectivamente, jóvenes, el día de hoy lo que vamos a proceder a hacer es a realizar un procedimiento. ¿Para qué? Para diseñar los piñones para esa cadena de 5/8 de pulgada simple de una hilera número 50 con una lubricación tipo B. Efectivamente, el plano de taller, jóvenes, que debemos elaborar el día de hoy es el que ustedes ven acá en el tablero. Aquí tenemos, jóvenes, efectivamente un piñón para cadena, donde acá observamos efectivamente los dientes del piñón, tenemos el ancho del diente del piñón y tenemos otras dimensiones. Estas dimensiones ustedes las pueden observar acá en la tabla del lado derecho. D minúscula significa el diámetro de los ejes, que sería esta distancia, este diámetro. Tenemos que dex es el diámetro exterior del piñón, véanlo acá, ubicado en el lado izquierdo de la imagen. De su P es el diámetro de paso, mírenlo acá, este es de su P, el diámetro de paso. El cuarto es F, el espesor de la llanta, F es esto, este es el valor, el espesor de la llanta. De su L se conoce como el diámetro de la llanta, acá lo tenemos, jóvenes, en la imagen, de su L. S, en el paso número 6, el espesor del alma, acá lo tenemos, esto se conoce como el espesor del alma. 7, tenemos el de su C, que es el diámetro del cubo, que tenemos que es este valor que ustedes observan acá. LC, longitud del cubo, este valor. R sub I, el valor de los redondeos internos, o sea, de todas estas aristas de todo el piñón, se redondean con este valor llamado R sub I. J sub I es el ancho de la cara, del diente, que es lo que ustedes observan acá en la parte superior de la imagen. De su R es el diámetro de la raíz. Y finalmente tenemos el valor de D medios, que es el dedendo del diente o la base del diente de los piñones. También acá en la parte superior, jóvenes, ustedes observan que tenemos en esta tabla que para los diferentes pasos de cadena de 3/8 hasta 2 pulgadas, ya sea que la cadena sea sencilla, doble o triple, tenemos acá los valores del espesor del alma S, en este caso este valor. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer enseguida es que vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos de esta tabla y vamos a ir calculando los datos requeridos para elaborar este plano de taller. En el paso número 1, jóvenes, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a calcular los diámetros de los ejes de ambos piñones para cadenas. Para el sistema de transmisión de potencia, el símbolo es el D minúscula. Aquí ustedes pueden ver la imagen, efectivamente aquí tenemos el agujero por donde va a pasar el eje que sostiene el piñón, efectivamente utilizando una cuña. ¿Cómo vamos a calcular ese diámetro del eje? Con las sencillas fórmulas que ustedes ven en el tablero. Entonces tenemos que el diámetro del eje 1 es este factor 120 raíz cuarta de la potencia del diseño en caballos sobre las revoluciones del piñón en revoluciones por minuto. Efectivamente, con los datos anteriores que vimos en la tabla, pues tenemos que para el piñón conductor tenemos que la raíz cuarta de 21 caballos sobre 900 RPM, y esto nos permite obtener un diámetro de eje igual a 46,9 milímetros, que es lo que ustedes ven acá en el tablero. Ahora, entonces vamos a aplicar la misma ecuación para el piñón conducido, y lo único que cambian son las revoluciones del piñón. Por eso tenemos revoluciones del piñón número 2 en revoluciones por minuto. En el caso de nosotros, de los cálculos de la clase, tenemos que las revoluciones de este piñón son de 235,0
0,746269 revoluciones por minuto, y al hacer esta operación matemática obtenemos finalmente que el diámetro del eje del piñón conducido es igual a 65,6 milímetros. En el paso número 2, jóvenes, ahora vamos a calcular los diámetros exteriores de ambos piñones para cadenas para el sistema de transmisión de potencia, y el símbolo es el DEX. Existe un diámetro exterior 1 llamado DEX 1 y un diámetro exterior llamado DEX 2. Entonces la fórmula dice así: nos dicen que el diámetro exterior en pulgadas va a ser igual al paso de la cadena que seleccionamos en la clase anterior por estos factores, 0.6 más cotangente de 180 grados sobre el número de dientes del piñón conductor, en este caso N1. N1 es 35 dientes. Al resolver toda esta ecuación matemática, finalmente obtenemos, jóvenes, que el diámetro exterior del piñón conductor es igual a este valor, tanto en pulgadas como en milímetros. Aquí efectivamente utilizamos un factor de conversión, o sea que vamos a decir que para nosotros es igual a 185,9 milímetros. Ahora, para el piñón conducido, efectivamente es la misma fórmula, y lo único que cambia en ella es el número de dientes, que para el caso del ejemplo es de 134 dientes. De esta forma tenemos que el diámetro exterior del piñón conducido es igual en pulgadas a este valor y en milímetros a este valor, 686,5 milímetros. Ahora, como tercer paso, jóvenes, lo que vamos a calcular es el espesor de la llanta de ambos piñones para cadenas, para el sistema de transmisión de potencia. El símbolo de este espesor de la llanta se conoce como F mayúscula, y es lo que ustedes pueden observar acá en la imagen del lado izquierdo en el tablero. Es esta longitud. Esta longitud se calcula de la siguiente forma. Tenemos aquí que la fórmula nos dice que F1 es igual a F2, o sea, el espesor de la llanta para ambos piñones es idéntico, y en pulgadas es igual a 0.9 veces el paso de la cadena que seleccionamos en la primera parte de esta clase. Como la cadena que seleccionamos es de 5/8 de pulgada, entonces yo reemplazo los 5/8 de pulgada, lo multiplico por el factor de 0.9 y obtenemos este valor, 0.5625 pulgadas. Al convertir este valor a milímetros, vamos a decir que el espesor de la llanta para ambos piñones es igual a 14,2875 milímetros. Ahora, como cuarto paso, entonces vamos a calcular el diámetro de la llanta de ambos piñones para cadenas, para el sistema de transmisión de potencia. Resulta que este diámetro de la llanta, jóvenes, se conoce con el símbolo de D sub L. Ustedes lo ven acá en la imagen del lado izquierdo. Fíjense a qué longitud se refiere el dibujo. Este D sub L, o diámetro de la llanta para los piñones, se calcula con la siguiente fórmula. Nos dice que es el diámetro de paso, que se conoce como D sub P, menos 2 veces el espesor de la llanta, que se conoce como F mayúscula. Entonces vamos a decir que D sub L1 en pulgadas va a ser D sub P1 en pulgadas menos 2 veces F sub 1 en pulgadas. Reemplazando efectivamente los valores anteriormente calculados, vamos a obtener que el diámetro de la llanta para el piñón conductor es igual a este valor en pulgadas y a este valor en milímetros, 148,5 milímetros. De igual forma, para el piñón conducido, llamado D sub L2, entonces la fórmula nos dice que el diámetro de llanta D sub L2 en pulgadas va a ser el diámetro de paso 2 en pulgadas menos 2 veces F sub 2. Recordamos que F2 y F1 son idénticos. Entonces, reemplazando los valores, así como ustedes ven, jóvenes, en el tablero, vamos a obtener finalmente que para el piñón conducido el diámetro de la llanta es igual a este valor en pulgadas y a este valor en milímetros, 648,6 milímetros. Ahora, jóvenes, en el quinto paso vamos a calcular el espesor del alma de ambos piñones para cadenas. Este espesor del alma se conoce con el símbolo de S mayúscula. Véanlo acá en la imagen. Resulta que este valor lo vamos a obtener de esta sencilla tabla que ustedes ven acá en el tablero. Recordamos que esta la vimos anteriormente, y lo que debemos hacer simplemente es buscar acá en este rectángulo de color rojo el paso de la cadena que seleccionamos
en la primera parte de esta clase, que para el ejemplo de la clase es de 5/8 de pulgada. Acá lo tenemos. Y como la cadena que estamos diseñando o que decidimos seleccionar es una cadena sencilla de una hilera, entonces aquí donde se corta este rectángulo de color verde horizontal con el rectángulo rojo vertical, obtenemos el valor del espesor del alma. En este caso, este valor es de 10 milímetros. Y vamos a decir que para ambos piñones el valor es idéntico, o sea que S1 es igual a S2 y eso equivale a 10 milímetros. Ahora, jóvenes, en el sexto paso vamos a calcular el diámetro del cubo de ambos piñones para cadenas. Este diámetro del cubo se conoce con el símbolo de D sub C. Aquí lo importante, jóvenes, es entender lo siguiente. Dependiendo de cómo esté ubicado ese cubo, o si existe o no, los piñones para cadena tienen un símbolo. En este caso, si por ejemplo el piñón no tiene cubo, vamos a decir que los piñones son de tipo A. Si por ejemplo el cubo está ubicado a un lado del piñón, así como ustedes ven acá en la imagen, este piñón para cadena va a ser del tipo B. Y si en el caso de que el cubo esté ubicado en toda la mitad del piñón, ese piñón para cadena va a ser de tipo C. Efectivamente, pues ustedes tienen la libertad de escoger cada diferente tipo de piñón de acuerdo a la necesidad que usted tenga y el tipo de máquina que usted desea impulsar. Recuerden que si efectivamente tienen un motor que tiene mucha potencia, es importante sujetar muy bien este piñón al eje. Efectivamente, en ese caso, lo más recomendable es utilizar un piñón para cadena tipo C o un tipo B. En este caso, este diámetro del cubo lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Entonces dice que para el piñón conductor DC1 es 1.4 veces, que ese es el factor, multiplicado el diámetro del eje de ese piñón llamado D1. De esta forma obtenemos este valor, 65,66 milímetros. Finalmente, el D2 va a ser el diámetro de cubo del piñón conducido y es igual a este mismo factor por el diámetro del eje 2 y obtenemos un valor igual a 91,8 milímetros. Ahora, jóvenes, en el paso número 7 vamos a calcular lo que se conoce como la longitud del cubo. Esta longitud del cubo se simboliza como LC. Y nuevamente hay que recordar que dependiendo de la orientación y la ubicación del cubo existen diferentes tipos de piñones. Si el piñón no tiene cubo es de tipo A, si el cubo está a un lado del piñón es de tipo B y si el cubo está ubicado en la mitad del piñón es de tipo C. Recuerden que efectivamente el tipo de piñón depende de la necesidad de diseño que tengan todos ustedes. Y efectivamente lo más recomendable es tener un piñón con un cubo tipo B o tipo C. En este caso, esta longitud del cubo, que es esta distancia que ustedes ven acá, la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Nos dicen que es el factor de 1,5 multiplicado el diámetro del eje de ese piñón. En este caso, LC1, que es la longitud del cubo del piñón conductor, es 1,5 veces el diámetro del eje del piñón conductor y eso nos da este valor, 70,350 milímetros. Lo mismo para el piñón conducido, tenemos que LC2 es el mismo factor de 1,5 por el diámetro del eje del piñón conducido. En este caso nos va a dar un valor de 98,40 milímetros. Ahora, jóvenes, en el paso número 8 vamos a calcular el valor de todos los redondeos internos para ambos piñones para cadenas. Este valor de redondeo interno se llama R sub I minúscula y este R sub I se emplea para ambos piñones, tanto para el piñón conductor como para el piñón conducido, y es igual a un factor de 0.4 veces el espesor del alma. En este caso nos va a dar un valor igual a 4 milímetros. En el paso número 9 vamos a calcular el valor del ancho de la cara del diente de ambos piñones para cadenas. Esto se simboliza como J sub I. Ustedes lo ven acá, jóvenes, en la imagen, JI. Acá debajo tenemos efectivamente una imagen de lo que es una cadena simple de una hilera. Aquí tenemos todas las especificaciones de la cadena y en esta tabla que ustedes ven acá en su tablero, en el lado derecho, vemos que para esta cadena simple
Acá tenemos todas las dimensiones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al paso de la cadena que ustedes hayan seleccionado. Como la cadena de la clase es de 5/8 de pulgada, tenemos acá en este rectángulo de color rojo todos los valores para esa cadena con este paso. Y efectivamente en la parte vertical, en cada una de las columnas, tenemos las dimensiones para esa cadena. En este caso la que nos interesa fundamentalmente es el D, que es el diámetro del rodillo de la cadena, en este caso 10,2 milímetros. Entonces vamos a decir que el ancho de la cara del diente, llamado J sub I, en milímetros, es el paso de la cadena, que ya lo sabemos que está en pulgadas, pero debemos de convertirlo a milímetros, menos el diámetro de este rodillo. En este caso sería 5/8 de pulgada por el factor de conversión menos 10,2, que sería el valor que obtenemos de acá de la intersección de estos dos rectángulos, del rectángulo vertical verde y el rectángulo rojo horizontal. Finalmente obtenemos que el ancho de cara del diente para ambos piñones es de este valor, 5,675 milímetros. Ahora, jóvenes, en el paso número 10 vamos a calcular el valor del diámetro de la raíz de ambos piñones. Este se simboliza como D sub R mayúscula, lo pueden observar acá en la imagen del lado izquierdo. Y para esto vamos a utilizar nuevamente la tabla del paso anterior, porque necesitamos el diámetro del rodillo, pero ya sabemos que es igual a un valor de 10,2. Entonces el diámetro de raíz dice así, que es el diámetro de la llanta, que se conoce como D sub L, calculado en un paso anterior, más 2 veces el espesor de la llanta, llamado F mayúscula, también calculado anteriormente, menos el diámetro del rodillo que obtenemos de esta tabla para un paso de cadena de 5/8 de pulgada. Reemplazando efectivamente todos los valores, obtenemos que para el piñón conductor este diámetro de raíz, llamado D sub R1, es igual a este valor, 166,89 milímetros, y que para el piñón conducido es igual a este valor de 666,9867,402 milímetros. Ahora, como paso número 11, vamos a calcular el valor del dedendo del diente o la base del diente de ambos piñones. Nuevamente vamos a utilizar la tabla que hemos venido usando para calcular el diámetro del rodillo, que aquí tenemos que es de 10,2 milímetros para una cadena de 5/8 de pulgada. Y este dedendo del diente simplemente se va a obtener de la siguiente forma. Va a ser el diámetro del rodillo sobre 2. Acá tenemos que el dedendo para el piñón conductor, llamado dedendo 1, va a ser de medios, en este caso 5,1, y lo mismo para el dedendo del piñón conducido, llamado dedendo 2, de medios igual a 5,1 milímetros. Muy bien, jóvenes, ya hemos terminado de calcular todos los elementos que requerimos para elaborar los planos de taller. Ahora, en el paso número 12, lo que vamos a hacer es que vamos a elaborar una tabla de resultados con todos los valores de las variables que se requieren para el diseño de los planos de taller, así como ustedes la observan acá en el tablero. En el lado izquierdo tenemos todos los valores calculados para el piñón conductor y en el lado derecho tenemos todos los valores para el piñón conducido. Efectivamente aquí tenemos la sigla, la característica y el valor en milímetros. Tenemos el diámetro del eje, el diámetro exterior, el diámetro de paso, el espesor de la llanta, el diámetro de la llanta, el espesor del alma, el diámetro del cubo, la longitud del cubo, el valor de los redondeos internos y el ancho del diente. Y finalmente tenemos el diámetro de la raíz y el dedendo del diente. Aquí es importante que tengan claro esta condición, jóvenes. Si de pronto ustedes comparan lo que es el ancho del diente y este ancho del diente lo comparan con el espesor del alma, es importante tener claro que si J sub I, o sea, el ancho del diente, es menor que el espesor del alma, que se llama S mayúscula, esto significa que el piñón se hace sólido sin alma. Esto es importante que lo tengan en cuenta en sus cálculos. Ahora, para el paso siguiente, debemos calcular las condiciones y las características de las chavetas y las cuñas para sujetar el piñón al eje. En este caso vamos a emplear esta tabla que ustedes ven acá en el tablero. Existen diferentes tipos de chavetas. Yo voy a coger la chaveta normal, que es la que está seleccionada aquí en el cuadro de color verde, y lo que debemos hacer es algo muy sencillo. Tanto para el piñón conductor como para el piñón conducido debemos buscar en esta tabla, en esta primera columna,
que dice diámetro del eje, debemos buscar esos valores. En el caso del piñón conductor, este diámetro del eje es igual a 46,9. Nos damos cuenta que este valor de 46,9 está en este rango de valores, entre 44 y 50. ¿Qué significa entonces? Que todo este rectángulo rojo contiene todos los valores posibles. ¿Para qué? Para diseñar la chaveta y la cuña para ese piñón conductor. En este caso, para el piñón conductor, efectivamente yo me vengo por toda esta fila de valores, y como yo voy a coger una chaveta normal, entonces me meto en esta columna de color verde, y aquí me dicen cuánto va a ser el ancho B, en este caso sería el ancho de la chaveta, me dicen cuánto va a ser el alto, y me dicen cuál va a ser la profundidad de la ranura del cubo. Me interesan son estos valores para poder diseñar este dibujo en mi plano de taller. Efectivamente vamos a tener entonces que el ancho de la chaveta para el piñón conductor va a ser de 14. Este 14 lo tengo de acá, mírenlo acá, jóvenes. Tengo que la altura de la chaveta H es de 9, que es este valor que tenemos acá. Y la profundidad de la ranura pues va a ser el diámetro del eje más este factor, que en este caso es 4,2. Sería 46,9 más 4,2 y me da un valor de 51,1 milímetros. Ahora, para el piñón conducido hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos en la primera columna de esta tabla y buscamos el diámetro del eje. Nos damos cuenta que 65,6 cabe dentro de este rango de valores, entre 58 y 68. Efectivamente, ¿qué significa? Que toda este rectángulo azul que contiene todos estos valores sirven para este piñón conducido con este valor de diámetro de eje. Efectivamente vamos a darnos cuenta que entonces B vale 18, este 18 es este valor, la altura es 11, que sería este valor, y la profundidad de la ranura jóvenes sería, según esta tabla nos dicen que es el diámetro del eje más este factor de 5,3, sería 65,6 más este factor y nos da un valor de 70,9. Ahora, en el paso 14, jóvenes, vamos a comenzar a elaborar los planos de taller de ambos piñones usando el software AutoCAD. Lo importante que ustedes deben entender es cómo es un plano de taller de un piñón para cadena. Aquí tenemos la imagen del lado izquierdo, aquí tenemos una sección en corte de ese piñón. Efectivamente aquí aparecen todas las características previamente calculadas, el diámetro de raíz, el diámetro del cubo, los redondeos internos, la longitud del cubo, el diámetro de la llanta, el espesor del alma, el ancho de la cara, el diámetro exterior, el diámetro de paso. Y efectivamente aquí también aparecen todos los valores, los que obtuvimos de la chaveta, el ancho de la chaveta. También es importante que en el plano de taller aparezca efectivamente el nombre de la pieza, que pertenece a un sprocket de cadena, el material en el que está fabricado, la cantidad, la escala, y también que aparezcan características como por ejemplo de los datos de corte, el paso de la cadena, el número de dientes, el ángulo de contacto, la altura total del diente y el ancho de cara del diente. Con esa información, pues en AutoCAD ustedes pueden simplemente, jóvenes, elaborar un plano de taller como ustedes observan aquí en el tablero. Efectivamente acá tenemos solamente el plano de taller del piñón conductor, con todas las dimensiones y su achurado, y si ustedes observan, al final decidimos optar por un piñón tipo C, que tenía el cubo ubicado en la mitad del piñón. También aparece una tabla con todas las dimensiones de ese piñón conductor. Y finalmente pues tenemos abajo el cajetín. El cajetín es importante porque recuerden que este contiene toda la información relacionada con el modelo del plano. Ahora veamos qué más inquietudes les quedan a todos ustedes. Efectivamente veo con mucha satisfacción que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, jóvenes, también no tengan dudas. Los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario para que con él puedan solucionar y elaborar sus planos de taller para los piñones de cadena. Ahora, amigos, los invito a la tercera parte de esta clase. Les enseñaré cuál es el procedimiento a seguir para el diseño de la curva involuta de los dientes de ambos piñones para cadena.
Acá, jóvenes, efectivamente tenemos lo que es la curva involuta de los dientes. Esto es lo que vamos a ver en la tercera parte de esta clase. Y acá, jóvenes, lo que ustedes ven en esta tabla es todo el procedimiento paso a paso de lo que debemos hacer, por ejemplo en AutoCAD, para poder dibujar el perfil de los dientes de ambos piñones. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.